Bueno chicos, buenas tardes. Me presento, mi nombre es César Vallejos. Soy acuarista hace 20 años, de harto tiempo tengo acuarios. Participo activamente de varios foros, no sé si alguno de ustedes participa también. ¿Quién participa acá? Perfecto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien. Entonces, tenemos una relación en común, nos gustan los acuarios. ¿Sí? Quiero agradecer a la organización, a Francisco, a Remigio, a Luis, a Antonio, me han dicho que también ayudó bastante, a Isabel, ahí está, que organizaron esto y que nos pudieron invitar y bueno, asistir perfectamente sin ningún problema, mostrar algunas cosas que vamos a mostrar. Y bueno, agradecerle a ustedes por la asistencia en realidad, que me imagino que les motiva a aprender un poco más de un área de esto de los acuarios. Básicamente vamos a hablar hoy de aquascaping, que es como montaje, ¿sí? Una rama bien particular del acuarismo. Ustedes saben que hay de todo lo que se les ocurra en esta área, pero básicamente este segmento apunta a la decoración y técnica de cómo armar un acuario, ya sea de modo profesional o bien establecer un acuario lo más armónico posible. Y aquí yo les tengo como una especie de pregunta, ¿qué es el acuapaisajismo? ¿Sí? Algunos de ustedes saben o tienen alguna noción. Yo sé que varios aquí tienen acuarios bien buenos, yo ya he visto algunos y hay acuarios bien buenos. ¿Alguna idea? Acuapaisajismo, diseño, ¿Ya? un verdadero arte que podemos realizar dentro de nuestra caja de vidrio, ¿cierto? Nuestra casa, que llena el entorno físico del hogar, que al mismo tiempo nos motiva, al mismo tiempo es ciencia, diseño y todo va netamente a lo que nosotros podemos crear con nuestra propia imaginación. Exacto, tal cual, como dice Francisco, involucra una serie de cosas, tanto física, diseño, ciencia, etc. Muchos se preguntan si de estos acuarios, no nos acompaña mucho la luz, pero si estos acuarios son de verdad. Muchas veces se puede hacer Photoshop, se utiliza mucho para los arreglos de luces, para que algunas plantas se vean más rojas de lo habitual o más verdes de lo habitual, pero sí se puede lograr. Es cosa de dominar ciertas áreas o ciertos aspectos biológicos, y con eso ya podemos lograr acuarios bastante estables. Hay estilos que son bastante comunes y que todos los vamos a poder reconocer. Dentro de ellos está el estilo denominado holandés. El holandés estricto es crecimiento de planta desbordado, no hay un orden ni una elección de planta, se escogen al azar. Me gustó, no sé, una Echinodorus, la pongo, me gustó Sagittaria, la pongo y empieza a crecer este acuario. Si bien hay podas que son restrictivas para que no crezcan tanto las plantas, se logran acuarios bastante ordenados con bastante abundancia de plantas. En eso se basa un acuario de tipo holandés, ¿sí? Los denominados landscape entran en la categoría ya de acuarios más ordenados, ¿sí? Con mayor trabajo en el trimming. El trimming es la poda, ¿sí? Es el nombre que recibe. Donde se trata de dar forma, incluso hasta recrear pequeños arbustos, árboles, cerros, etc. Es como un paisajismo más técnico y requiere harto trabajo, ¿sí? Y hay que conocer bastante de planta y de crecimiento y desarrollo de lo que se busca. Pero para llegar a esos diseños, muchas veces hay personas que utilizan o se ciñen a los biotopos o biotipos, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen aquí se aprecia un biotipo amazónico
en el cual, bueno, se juega mucho con las raíces, se juega demasiado con sustratos más o menos claros que simulan el Amazonas. En la imagen que aquí yo puse, el agua no se alcanza a ver la calidad de agua, pero es un agua turbia, ¿sí? Con mucho ácido húmico, mucha acidez, entonces estimula a los peces a la reproducción, a que muestren colores más brillantes y obtener un paisaje más acorde a esa área que es el Amazonas. Otro de los que se utiliza bastante como técnica es una especie de híbrido que es el paludario, donde se utilizan plantas 100% emergidas, las plantas denominadas estacionales, que son plantas que en un momento pueden estar en inmersión y otra etapa de su vida en emergida, y plantas que requieren alta cantidad de humedad pero requieren estar emergidas. Los paludarios son actualmente una combinación bastante entretenida, forman aspectos bastante idóneos para varias especies. Muchas empiezan a combinar gecos, serpientes con peces. Entonces se hace una simbiosis bastante chora entre estas especies, y bueno, se puede lograr paisajes bien entretenidos con esto. Muchos de los acuaristas actualmente están utilizando la técnica de 100% emergido, ¿sí? Pero con 100% humedad, para desarrollar primero las plantas de agua, luego llenar y bueno, mantener las plantas que son de terrestres. Y el estilo denominado natural, que ahí depende básicamente del criterio de cada uno y del consejo que puedan recibir o de lo que quieran hacer en realidad, es como dejen crecer sus plantas. Técnicamente es muy similar al estilo holandés, pero dejando crecer en su máxima expresión a estas plantas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay algunas amanias que van creciendo, unos polígonos también por detrás, que los dejan crecer. Si fuera como un aspecto técnico, se hubiese podado o hecho más, pero no, se deja crecer y que se surja como un ambiente más o menos natural, ¿sí? Y otra área que es importante, que la vamos a mencionar un poco más adelante también, es la técnica de Iwagumi, donde se utilizan como foco central estructuras rocosas, piedras primarias, secundarias y terciarias, que más adelante voy a mostrar los nombres de cada una, las cuales se basa en lo que decía un foco central y alrededor de estas rocas montar algunas plantas que puedan dar un aspecto más natural o lucir un poco más simétrico, ¿sí? La idea de esto son representaciones, como bien saben ustedes, es un estilo denominado japonés. Bueno, el gran impulsor de esto es Takashi Amano. Él introdujo el Iwagumi, que es un arte terrestre de montar piedra en distintas estructuras, lo llevó al acuarismo y bueno, estos son algunos de los acuarios que él pueden ver en su página también, pero desarrolla bastante bien una técnica bastante armoniosa. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? O sea, ¿cómo puedo yo llegar a hacer algo así? ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? ¿Qué materiales puedo ocupar? Hay mucha gente que dice, oye, pero ya esto es imposible lograr. Es muy posible, es súper fácil, solamente hay que controlar ciertos parámetros biológicos y podemos lograr acuarios realmente espectaculares. Pero ¿cómo lo logramos? Es básicamente con el acuario correcto, sabiendo qué es la fotosíntesis y respiración celular, que son dos cosas distintas, la anatomía de la planta y bueno, algo del ciclo del nitrógeno. A ver, el acuario correcto no lo voy a determinar ni yo, eso va a quedar en cada uno de ustedes. El acuario correcto básicamente tiene que ir abordado a la comodidad que les pueda presentar, ¿sí? Al espacio que tengan para poner un acuario y el tiempo que le puedan dedicar.
Porque ahí, si quieren lograr técnicas como bien avanzadas, hay que ocupar más tiempo, otros no tanto, pero básicamente va a depender de lo que nosotros vamos a disponer, que sea lo más cómodo para nosotros. También tiene que ser estable, y muchos, y todos hemos leído más de alguna vez, que a mayor volumen es mejor, ¿o no? ¿Sí? ¿No? No sé. Sí, muchas sugiere que es mejor porque variaciones pequeñas no sé, por ejemplo en evaporación, modifica muy poco los parámetros. Totalmente de acuerdo, pero si le prestamos la comodidad y el tiempo que nosotros dispongamos para ello, podemos tener acuarios bastante estables en pequeños volúmenes, ¿sí? Y compatibilidad, o sea, queremos qué cosa tener en nuestra casa, algún acuario estético, y con ello tener un feedback de satisfacción de que yo mire mi acuario y diga, sí, ¿sabéis qué? Me gusta, me agrada, quiero seguir en esto. O bien meterle especie, llenarlo y luego que se empieza a morir de una, dos, y ahí es donde uno se hace como enemigo del acuario y dice, no, ya no más, y no le hace cambio y deja botado. Entonces hay que tratar de tener algo de compatibilidad con estos asuntos, ¿sí? A ver, uno de los aspectos clásicos que nos toca ver a muchas personas es, lo voy a poner como un ejemplo, llega una persona me dice, tengo un acuario de 80 litros, ¿ya? Perfecto, quiero tener el acuario pero sí full plantado, tal como aparece en las fotos, yo pongo en Google acuario plantado y sale una cuestión así pero espectacular, lleno de plantas verde, rojo, ya, ¿y qué luz tiene? No, tengo una sola ampolleta en el centro. Entonces, claramente uno le dice, no, ¿sabes qué? Con una ampolleta en el centro no vaya a lograr. No, pero yo veo, cuando yo lo miro, está súper iluminado. Yo veo que está a ver así, mucha luz. Pero las plantas no lo ven así. Y uno les tiene que explicar que requieren ciertos procesos que se denomina fotosíntesis. La fotosíntesis es la captación básicamente de energía lumínica que nosotros le podamos aportar, en este caso en los acuarios, a través de dos implementos, nutrientes que viajan en el agua y nutrientes que son aportados por el dióxido de carbono o CO2. ¿Sí? Estos dos se combinan, ¿sí?, junto con la energía solar y producen algo que se denomina glucosa, que es esta estructura que va a requerir la planta para crecimiento, para desarrollo de flores, para desarrollo de hojas y como desecho va a botar el oxígeno, que para las plantas acuáticas, en nuestro caso, lo utilizamos para la respiración de algunos peces. ¿Sí? Súper sencillo entonces. Dióxido de carbono más agua y nutrientes, energía solar, genera oxígeno. ¿Sí? Y eso le permite a la planta crecer y bueno, respirar del mejor modo. Pero volviendo un poquito atrás, los factores que limitan la fotosíntesis son súper clave. Estos cilindros que ustedes ven representan el crecimiento de las plantas. Si ustedes ven, este crece muy poco. ¿Sí? ¿Por qué? Por los tres factores que yo mencionaba. A lo mejor tiene poca luz, ¿sí?, poco CO2 o pocos nutrientes a nivel del agua. Entonces, si tienen esas combinaciones en bajas cantidades, obviamente nuestras plantas se van a estancar o van a tirar tallos más largos. Va a depender un poco de estos tres parámetros. De igual modo, no van a crecer si yo, por ejemplo, pongo mucha luz, ¿sí?, y poco CO2 o pocos nutrientes en el agua. Entonces, hay que jugar un poco al equilibrio para lograr un crecimiento más o menos acelerado de este proceso, ¿sí? Aportar buena luz, un buen CO2 y obviamente buenos nutrientes en el agua. Cuando ocurre eso, ¿sí?, muchas veces nos han dicho a nosotros, nuestras mamás, que no pongamos plantas dentro de la pieza porque en la noche botan dióxido de carbono y puede amanecer así con los ojos desorbitados y casi muertos al otro día. En parte es cierto, pero por las cantidades que botan estas plantas no es tan peligroso. La respiración ocurre principalmente cuando la energía lumínica desaparece, es decir, cuando el acuario se apaga, ¿sí? Todos los procesos se realizan a la inversa. Ocurre un proceso denominado oxidación, que ocupa oxígeno, por eso se llama así, y
elimina dióxido de carbono nuevamente al agua. Entonces esto ayuda a regular los procesos metabólicos de la planta, es decir, eso le permite descansar, le permite respirar, le permite crecer, desarrollar hojas nuevas y obviamente algunas flores, que es lo que muchos de nosotros buscamos de repente en algunas especies. Una vez que ya sabemos cómo respira la planta, cómo va a crecer, necesitamos saber cuáles son sus estructuras, porque en determinado momento vamos a utilizar o cortar ciertas partes de la planta para restringir su crecimiento o bien acelerar el crecimiento. La planta, bueno, parte con una raíz o un eje central, que es la estructura que ustedes ven. Todas las plantas tienen ese eje, incluso las de bulbo, las de rizoma, que el rizoma vendría siendo esto. Más adelante voy a mostrar unas plantas de rizoma. Parte con una raíz central y raíces secundarias que van a empezar a brotar de este eje central. También hay muchas, no sé si ustedes se han dado cuenta en sus acuarios que de repente ven una planta y empiezan a salir raíces de acá arriba o de los lados. Esas son denominadas raíces adventicias, ¿sí? Salen producto de que hay demasiados nutrientes y la planta de algún modo los quiere captar. Entonces genera esas raíces blancas que aparecen por los tallos hacia los lados. ¿Sí? Bueno, como todos sabemos, esto se llama tallo, ¿sí? Esto se llama nodo, es el lugar donde crece el peciolo y obviamente la hoja, y también se encuentra la yema axilar, que es el lugar donde sale un brote nuevo o bien va a germinar una flor, ¿sí? Y el espacio entre los nodos, bueno, se denomina espacio internodo y es el lugar clave para las podas. Es decir, ahí es donde, entre esto y esto, es el lugar idóneo para cortar, ¿sí? Y obviamente está el cuerpo terminal, que es la estructura de donde van a ir apareciendo todas estas hojas nuevas a medida que vaya creciendo la planta. Muchas personas me preguntan, ¿sabes qué? Mis plantas no están creciendo o mis plantas crecen mucho, ¿sí? Y básicamente uno le hace la pregunta clásica, ¿y cuáles son los parámetros de tu agua? Y me dicen, no sé, los medí hace un mes o los medí hace 3 meses o sabéis que nunca lo he medido pero siento que está bien. Las mediciones son clásicas cuando sabemos el ciclo del nitrógeno y sabemos en qué punto abordarlo. ¿Sí? Esto lo voy a explicar de modo súper sencillo, así que no se preocupen por todas las flechas y diagramas que aparecen ahí. El ciclo del nitrógeno básicamente comienza cuando el pez tú le das de alimento, ¿sí? O el mismo alimento produce grandes concentraciones de nutrientes y el pez, bueno, se alimenta, realiza su proceso digestivo y defeca. Y bueno, a veces defeca y también orinan por el mismo espacio, entonces genera un material que se denomina urea. Cuando el pez bota su feca, esto se transforma en amonio, ¿sí? El amonio, chicos, en grandes cantidades intoxica al pez. El sistema nervioso del pez empieza a afectarse, empieza a nadar medio extraño, medio de lado, muchas veces a punta arriba tratando de compensar con el oxígeno. Se ponen delgados, pierden el color. Hay varias características que les pueden revelar que están siendo intoxicados por amonio, pero el más clásico es que empiecen con una respiración agitada, ¿sí? Muy rápido. Pero si nuestro acuario está estable y tenemos un buen sistema de filtración que vaya moviendo el agua y que vaya sacando estos excrementos y con los cambios de agua que vamos realizando, es fácil compensar. El amonio, bueno, dijimos que el excremento, urea y restos de alimento provocaba este amonio. Cuando el agua es filtrada, se genera a través de los nitrosomas, que son unas bacterias, lo transforma en nitrito, ¿sí? El nitrito también es altamente tóxico en grandes cantidades, pero son estructuras que se deshacen en el filtro, ¿sí? O sea, si tienen un buen sistema de filtración, olvídense que tienen nitrito. Cuando ustedes midan en el test, por ejemplo, de NO2, el nitrito, y aparece en 0, significa que su sistema de filtración es un sistema eficiente, ¿sí? Está funcionando bien y no debiesen tener problemas. Este nitrito en el filtro
a través de las bacterias denominadas Nitrobacter, se convierte en nitrato. ¿Sí? Volvemos al ejemplo. Si ustedes midieron nitrito y salió 0 y sale el nitrato, el NO3 alto, indica que los procesos están correctos. Es así como el nitrato yo lo puedo asimilar por la planta. Eso es lo que busca la planta. Lo que busca es comer el NO3. Si tenemos altas concentraciones de esto y tienen un buen acuario plantado junto con la luz, junto con el CO2, esto va a ser absorbido, ¿sí? Y no van a tener problemas con los peces, que se intoxiquen ni nada. Entonces, básicamente ocurre este proceso en el cual transformamos el amonio que era tóxico en algo un poco más estable y en definitiva algo que ya se estabilice y que la planta lo puede absorber. Entonces mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué mi planta no crece? A lo mejor el proceso llega hasta ahí y no pasa acá, no pasa de ahí hacia allá. Entonces, ¿qué sucede? Que no está absorbiendo el nitrógeno que es necesario para el crecimiento. Y yo le pregunto, ¿hiciste un test de nitrito? No, hagámoslo ya, lo hacemos. Disparado, sale en color rojo, así el más intenso. ¿Viste? Entonces el sistema de filtración hay que, no sé, pescar el filtro, lavarlo o cambiar el material, que son los problemas clásicos que se pueden presentar. ¿Sí? Y bueno, ya sabiendo los temas anteriores, que es lo que es la fotosíntesis, respiración, el ciclo del nitrógeno y cómo lo podemos manejar, podemos comenzar a trabajar, a armar un acuario, establecerlo y lograr paisajes como el que vemos en la foto, ¿sí?